Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Libros para Amar la Tierra. Aquí estamos en Cabina de Radio Ecológica con más población que de costumbre. Hola, Omar, ¿qué Estamos onda? muy bien acompañados el día de hoy, Rulo, así que estamos súper contentos de hacer un nuevo episodio de nuestro podcast y programa para Radio Ecológica, Libros para Amar la Tierra. Voy a revelar en esta introducción que aunque este es el tercer episodio de la segunda temporada, es el primero que estamos grabando en la cabina. Porque a veces pasan así cosas con las grabaciones y entonces, bueno, ustedes van a escucharlo en otro orden, pero está padre volver a la cabina, ¿no? Está muy bien, así que nos sentimos súper chéveres, aunque también me siento muy bien cuando grabamos en tu biblioteca. Ay, muchas gracias. Que ese es el otro lugar donde hemos estado grabando. Bueno, además de otros lugares, ¿no? También en la Meiga también grabamos, ¿no? Es cierto. En público. Y los que se sumen. Sí. Vamos a ver dónde más nos vamos a estar grabándonos en próximos episodios. Oye, Omar, antes de presentar el libro, que las personas ya van a estar viendo el nombre del episodio tal vez, tengo que decir que este libro no lo vengo a dialogar solo. Cuando pienso en este libro, pienso en muchas personas con las que he hablado de este libro y que también les ha afectado, digamos, usando la palabra afectar de manera más compleja posible. Entonces, nada más voy a mencionar aquí al principio, Naharis, que ella cuando platicamos de este libro la primera vez, ella se súper fascinó y ahora da talleres de lugar de enunciación. Que así se llama el libro, ¿no? Que así se llama el libro. Ya lo revelaste. Ya lo revelé. También voy a mencionar a mi amiga Radja, que ahora está aprendiendo portugués y entonces cada vez que tengo este acercamiento al mundo brasilero, pienso en mi amiga Radja. Entonces ya revelé una segunda cosa. Y también pienso mucho en Chantal, que me dio clases en la maestría y que pues con ella hablaba mucho de este tema. En su clase trabajamos el texto del lugar de enunciación que viene en la parte introductoria de mi tesis de maestría y que desde eso me di cuenta que me obsesioné con ese libro hasta que llegó este libro a mi vida. Pues oye, lo que pasa hay libros que se convierten también en instrumentos, en herramientas pedagógicas, que se van convirtiendo también en un faro para los movimientos sociales. Y bueno, pues creo que es esa capacidad que tienen a veces los textos para detonar y abrir cosas. Entonces, pues creo que este es uno de ellos. Yo creo que sí. ¿Quieres describirnos qué tienes entre manos? Bueno, aquí lo tengo. El libro se llama Lugar de Enunciación, Feminismos Plurales. Y está escrito por Yamila Ribeiro. La editorial es Ambulantes. Y bueno, voy a permitirme leer la bio de la autora, Yamila Ribeiro Santos. Nace en 1980, es máster en Filosofía Política por la Universidad Federal de São Paulo, coordinadora del sello Sueli Carneiro y de la colección Feminismos Plurales. Es profesora del Departamento de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y columnista en diversos medios. Lideró la Secretaría Adjunta de Derechos Humanos en São Paulo en 2016 y entre otros galardones fue condecorada con el Prins Claus Awards de Países Bajos en 2019 y ha sido considerada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Así que, pues bueno, aquí tenemos entonces a Yamila Ribeiro. Muy importante hablar de una biografía de alguien que está hablando de su propio lugar de enunciación. Sí, y tengo que decirte antes de que entremos a eso que hay algo que me tienes que comentar tú de ese libro que tienes entre manos. Y es que para mí me afectaste mucho, Omar, cuando me dijiste que yo no marco mis libros. ¿Te acuerdas de eso? Sí, porque yo me las paso rayándolos todos. Todos mis libros son rayados y bueno, son un desastre. Y cuando veo los de Rulo, son unos libros que están sin una rayita. Pero tiene indicadores que pero no está lleno de, sí, ¿no? De plásticos, además muy bonitos. Ay, sí. ¿Cómo le dicen? Banderitas le dicen luego. Sí, yo también. Y para mí es importante porque si vieran los libros cuando leo y cuando los traigo, no suelen estar así tampoco. Tiene especialmente muchas banderitas. Entonces, nada, creo que también en la vida misma del libro objeto se ve diferente a otros que he traído. Por ejemplo, el del episodio 1 de esta segunda temporada no tenía ni una marca más que la del tiempo, ¿no? Entonces, también quería como destacar eso. Creo que también es importante decir en esta biografía que leíste, Omar, que ahora Yamila Ribeiro
trabaja en Estados Unidos también. Justo me pasó algo muy curioso, que es que yo hace un par de años, no, como 3 años, tuve a un estudiante de intercambio en la universidad donde doy clase, en la Universidad Marista. Venía él de una universidad creo que en Boston. No, él vivía en Boston, pero venía de otra universidad. Y entonces yo no sabía que estaba en su último año. Y al final de la clase, pues nos empezamos a seguir con Joao. Un saludo al buen Joao, si es que escucha esto alguna vez. Y entonces nos empezamos a seguir en Instagram. Y el siguiente semestre él estaba empezando a estudiar su máster. Y su maestra fue Yamila Ribeiro. Y entonces fue muy interesante que un estudiante migrante, queer, en Estados Unidos, migrante brasilero, pues estudiar una maestría con esta persona de la que vamos a hablar, que justamente la conversación de hoy tiene que ver con desde dónde hablas, ¿no? El lugar de falar. El lugar desde donde uno se expresa y desde el lugar en donde uno dice lo que dice, y eso explica por qué lo dice, cómo lo dice, explica muchas cosas, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar. Pero bueno, antes de entrar en esto, tú me decías que este libro tú lo usas para tus clases y lo has usado también para talleres. Y entonces hablábamos acá que un poco, porque no lo tallereábamos. Me parece excelente para este primer bloque, Omar. Y es que algo que para mí me parece importante es que muchas veces las personas solo somos, ¿no? Como que estamos en un lugar existiendo y que a veces hay ciertas características que definen desde dónde vemos la realidad. Y entonces, definir desde dónde vemos la realidad, pues es necesario hacernos, digamos, al menos autoconscientes de ese proceso. Entonces yo detono esta conversación en mi clase, usualmente, pidiendo a las personas que se definan en un puñado de categorías. Un puñado de categorías que lo que yo pido, para que la reflexión no sea tan abstracta, ni tan compleja, ni nos lleve 4 episodios, les pido que sean categorías que se incluyan en pocas palabras, ¿no? A veces en una sola, muy conceptual. ¿Cómo podríamos decir que, pues, yo podría decir que soy un hombre heteronormado? También podría decir que soy un hombre blanco, aunque la condición de blanquitud en México es diferente a otro lugar. También podría decir que más o menos soy un hombre de clases medias, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, quisiera que ahorita rasquemos un poco en algunas de esas categorías. ¿Cuáles usas tú para definirte, Omar? ¿Se te ocurren algunas? Claro, bueno, en México primero soy colombiano, pero también soy mexicano ya, ¿no? No digas eso aquí. No, sí lo soy. Pues en este momento soy una persona privilegiada. Entonces en ese sentido tengo varias categorías de privilegio, ¿no? Soy un profesor universitario, soy académico, soy hombre, soy güero. Y eso da ciertos niveles de privilegio y de los cuales soy profundamente consciente. Pero también es cierto que no siempre lo fui. Entonces también tiene que haber una diferencia de que no nací yo en unas condiciones así, ¿no? Yo nací también en unas condiciones en donde definitivamente no tuve privilegios. Definitivamente también estuve en unas condiciones de... bueno, vamos a llamarlo de dificultades económicas, en donde ninguno de estos privilegios, bueno, seguramente el de hombres, ese siempre tiene algo de privilegios, pero también ese privilegio de ser hombre, en muchos momentos, cuando vives, por ejemplo, en un país en guerra, no es ningún privilegio, porque me tocó prestar servicio militar, del que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, eso no es ningún privilegio, ¿no? No, fíjate que me quedé pensando en algo que también a mí me gusta cuando trabajo estos temas con gente que conozco. Por ejemplo, yo no te he escuchado usar la categoría de migrante. Y entonces no sé si tú te consideras migrante o no. Pues no, porque yo como que el migrante es como aquella persona como que se siente lejos de su hogar y que ha tenido que irse de un lado para otro pues de manera voluntaria y muchos de manera forzada cuando son desplazados por la violencia o por alguna otra razón. Pero en mi caso lo que pasa es que yo siento que entre Colombia y México hay un cordón umbilical en donde pues, la verdad es que yo no siento la diferencia, entonces yo nunca me siento fuera de casa.
Ok, está bueno, ¿eh? Porque creo que empezamos como a develar cosas de nosotros que tal vez no sabíamos. Y ahorita que estábamos preparando esta conversación, me quedé pensando en esa condición de migrante, ¿no? Si fueses o no. Pero también esto que dices del ser hombre y cómo el privilegio tan arraigado que está en torno a ser hombre puede ser un problema en una condición de guerra y en un mundo como en el que vivimos. Entonces también quisiera como poner como espejear un poco cómo algunas condiciones que consideramos de privilegio pues no necesariamente lo son. Claro. O no todo el tiempo. No, imagínate. A ver, yo por ejemplo estudié en una escuela de solo hombres. Era un horror. Eso está lejos de ser un privilegio, porque es un lugar, bueno, el que me tocó vivir a mí, extraordinariamente violento. Todo el tiempo estabas siendo golpeado o tenías que defenderte, pero era unas relaciones que se generaban entre unos y otros bajo el signo de la violencia. Siempre era el más fuerte, y entonces esto está lejos de ser un privilegio, ¿no? Que tú no puedas expresar ternura, que tú no puedas expresar otras masculinidades, que tú no puedas expresar nada, porque hay como un mandato de la masculinidad, como dice Rita Segato, que te dice cómo deben ser las cosas y ahí se reproduce. O sea que incluso esta relación de hombría en un mundo tan patriarcal puede llegar a ser ningún privilegio. Y voy a contar una historia en personal que acaba de venir a mi mente. No voy a revelar con quién, porque qué tal que me escucha y la verdad es que me da un poco de pena, pero ella sabrá. Algo que a mí me pasa como muy estridentemente con amistades muy marxistas es que la interpretación del poder es muy dual, ¿no? Como lo tienes o no lo tienes. Y creo que cuando en mi vida al menos el privilegio apareció como concepto cuestionado desde la lógica feminista y luego apareció en mi vida también esto del lugar de enunciación, me quedé pensando que inclusive dentro de los espacios de privilegio hay una estructura vertical, piramidal. Y entonces, aunque seas privilegiado bajo una lógica, dentro de la lógica misma, aunque en la escuela donde tú estudiaste o haya sido la escuela más cara de todo Colombia, pero era solo de hombres, al no ser un macho alfa, de todos modos dentro del privilegio estaba siendo oprimido. Y entonces a mí esa cuestión fue difícil en una relación que tuve con una marxista, porque me desplazaba como esa responsabilidad. No es que tu privilegio es como sí, pero entre la lógica misma, por ejemplo, de ser hombre, cuestionar ciertas prácticas masculinas, pues te quitan privilegio de entre la lógica del privilegio, ¿no? Sí, sí, o sea, hay una suerte de esferas que son invisibles y que están dentro de los mismos campos, ¿no? Eso es cierto. Me imagino mucho como cuando haces como mucha espuma y las burbujas quedan como entrelazadas y que a veces pues este juego de poder funciona de esa manera. Pero ¿qué te parece, Marci, que con esto nos dejamos ahí en pausita y vamos al siguiente bloque? Y ya volvemos. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Regresamos aquí a Libros para Amar la Tierra en este bloque 2, episodio 16. Ya pierdo la cuenta, Omar. Sí, bueno, no sabemos, ni contemos ya. Pero bueno, Rulo, ¿te parece si le entramos al libro propiamente, a las categorías que nos da la autora? Cuéntanos un poquito, a ver, cómo está desarrollado el argumento, porque bueno, cuando yo escucho el título de Lugar de Enunciación, lo primero que pienso es en Michel Foucault. Entonces, pero por ahí lo estuve viendo y sí lo referencia, pero me gustaría que nos contaras un poquito más. Ahí es que está difícil no tener a Foucault ahí en el panorama. Quería leerte algo, fíjate que en la estructura capitular a mí me llamó la atención cuando adquirí el libro. Bueno, creo que también es importante para mi experiencia con el libro. Este libro está publicado al español en el 2020, pero 2020, aquí lo tengo, quiero revisar la fecha bien, porque sí, 2020, en Ediciones Ambulantes
Pero esta es la primera edición al español del libro, originalmente 2017, pero todavía no se había popularizado en México. Hay unas ediciones, creo que ya hay 2 o 3 ediciones en México del mismo libro, en la UAM, y me parece que en la Autónoma de la Ciudad de México. Pero al menos el de la UAM lo tengo muy claro, porque también tengo un ejemplar de la UAM. Y me pasó algo interesante, porque al no conocer la editorial y no conocer el formato, no tenía muy clara la extensión. O sea, no me daba claro si era como un libro más academicoso o un ensayo literario. ¿Y qué es? Yo creo que está a medio camino entre eso. Creo que es un ensayo muy largo. O sea, creo que tiene un ensayo, una lógica de ensayo muy largo. Tiene una estructura capitular de 6 capítulos. Algo que a mí me llamó la atención, 5 capítulos, perdón. Algo que a mí me llamó la atención era que yo quería, como ensayo, que la definición estuviera al principio. O sea, como que dime de qué me vas a hablar y luego desarróllalo. Y no es así. Juega con esto, que es algo que para mí, en la misma lectura, me causó un poco de confusión al principio. Era como, yo venía por mi concepto, dame mi concepto. Entonces, generó que yo lo leyera con una aproximación más literaria de querer llegar a algún lugar. Y entonces, para mí, esa aproximación se me hizo poco académica, lo cual me gustó. Sí, tiene algo de suspenso. Tiene algo de suspenso, tiene algo como de otro tipo de sabor, que también me ha pasado. Digo, ahí ya quisiera luego preguntarte en un siguiente bloque, ¿qué tal te ha ido ahí a ti con las aproximaciones a lo que se escribe en Brasil, ¿no? Que también la lógica es pues diferente, ¿no? No solo es un tema cultural, sino la forma en la que se construyó la academia. Y entonces, en el inicio del capítulo, que se llama Lugar de Enunciación. ¿Qué es el lugar de enunciación? Tiene un epígrafe que a mí me parece maravilloso, que dice, ¿por qué escribo? ¿Por qué escribo? Como pregunta. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque mi voz, en todos sus dialectos, ha sido silenciada durante mucho tiempo. Esta es una cita de Jacob Sam La Rose. Y me parece muy interesante para definir lo que se habla aquí. Siento que en una primera parte Yamila nos dice como el quién soy, pero creo que más importante que eso es la acción política de nombrarme. Y entonces, en la acción política de nombrarse, la autora nos presenta a una mujer feminista negra que está hablando de por qué es importante nombrarse para poder explicar la realidad desde donde se nombra. Y entonces para mí plantea algo que me parece simple y a la vez totalmente transformador. Y es que ella habla de la importancia de mirar una situación, un problema, desde todas las ópticas posibles, considerando que los subalternos, se diría antes, que los subalternos tengan un lugar central. Pero también dice que para ella es importante que inclusive las miradas hegemónicas también sigan mirando y sigan hablando de esa problemática, pero nombrando su propia hegemonía y reconociéndola e inclusive cediendo un poco, ¿no? En el ejemplo que pone habla como de los hombres blancos que hablan de los problemas de las mujeres negras en la lógica feminista. Entonces hay muchos autores blancos que hablaron de esto y necesitamos esas voces, pero no las necesitamos al centro. Necesitamos que al centro estén las voces de las personas que han sido tradicionalmente marginalizadas. Entonces, para mí fue como, pues sí, ¿no? O sea, como que me parece un argumento que en la simpleza tiene la fuerza, que es algo que personas como tú o como yo hemos pensado, vivido muchas veces, tal vez las personas que nos escuchan también, pero que es algo que está ahí, pero no siempre sucede. Uh-huh. Entonces creo que para mí esa fue como una de las afirmaciones más como contundentes y sencillas como este epígrafe, como algo que es como, bueno, ¿ves esta ropita sobre este problema? Pues hay muchas ropitas, hay que ponérselas todas, pero pues esta no es la central. Y también en un segundo nivel hace mucho más énfasis en la valorización de esa imagen, que ahora estoy usando el concepto de subalterno, no sé por qué, no está tan usado en el texto, pero sí creo que es interesante como verlo desde esa perspectiva, y para mí sí era como muy transformador tenerlo ahí en la mesa y sencillo, ¿no?
Sí, no, pues me pones a pensar un montón de cosas con esto que estás diciendo. Por ejemplo, pienso en los estudios sobre la pobreza. Los estudios sobre la pobreza, o sea, hay como muchos niveles, pero por ejemplo estos que son hechos por economistas, es la cosa más aséptica del mundo, ¿no? Es alguien privilegiado, normalmente una persona, pensemos a alguien del Banco Mundial o pensamos en alguna institución nacional, convirtiendo a los otros en pobres certificados y convirtiéndolos en números a través de un montón de índices e indicadores que le arrojan al final un número que dice que alguien es necesitado de la ayuda del desarrollo. Esta visión es una visión que no pone nunca la voz de las personas que viven en su vida simple en el centro, ¿no? Y no voy a usar la palabra justamente de pobreza, porque quiero hablar de la gente que vive de una manera sencilla, simple, muchos empobrecidos, muchos pasándola mal, pero otros no tanto. Otros viven en una vida que ha sido la vida de las clases populares, pero está narrada, pero esas historias siempre están narradas desde arriba. Son historias además aporofóbicas, son historias que están contadas no desde el centro. O sea, necesitamos que las personas que viven en sus condiciones, pero además que no se cuenten como víctimas, ¿cierto? Hay una noción de victimización acá, por supuesto, porque son explotadas por muchas razones, pero en su vida cotidiana, cómo transcurre su vida, ¿no? Y que no sea un antropólogo de la pobreza, o que sea, sino cómo la vida de las personas que están en el centro supuestamente en las condiciones de marginación más grande, cómo se expresa, ¿no? Y me pone a pensar esto que tú estás diciendo. Pero es que, Omar, sacaste ese ejemplo y yo quería hablar de la porofobia, entonces me pareció maravilloso que sacaste así el concepto. Y es que yo estaba en este tema de la pobreza se trabaja bastante en la universidad donde doy clases, y entonces de repente pues sí es un círculo de clases pues acomodadas, ¿no? Gente inclusive con bastantes privilegios, más allá de los que estamos nombrando en esta conversación. Y entonces un día en una reunión una profa como que dijo, oigan, pues yo leí un texto, ¿no? Como sobre aporofobia, de hecho venía en el título, creo que se llama algo así como aporofobia el texto con un subtítulo. Y yo me quedaba pensando cómo estas narrativas inclusive son narrativas para la clase acomodada, ¿no? O para la gente que ha accedido a cierto nivel de privilegio sobre un mundo que no conocen. Y entonces en la narrativa misma se replica, en lugar de desdoblarse en la diversidad, la narración de una situación, se retrae, ¿no? Se dobla hacia adentro, como si estuvieras más bien guardándote cosas, al no tener la mirada diferente, ¿no? Inclusive generas nuevas narrativas, como que pudiese haber esta fobia hacia el concepto de pobreza, que además también está sobrepuesto sobre una lógica económica escrita en algún lugar en el norte global, y no aquí en Itzimná o en García Ginerés, que es por donde estamos. Es cierto eso. Pero fíjate que hay veces también esta idea del lugar de enunciación, hay veces también se usa, y eso es una cosa que a veces me suele molestar, como una manera de invalidación. También se da por el otro lado, en el sentido de, ¿y tú quién eres para hablar de esto? Uf. Y esto está muy duro, ¿no? Uh-huh. A mí, por ejemplo, que trabajo también en el campo de la agroecología, pues me dicen, pero ¿tú quién eres? Porque tú no estás sembrando en tu casa y tú no eres autosuficiente, no tienes soberanía alimentaria, no eres agroecólogo en sentido de que siembro la tierra. Y entonces, ¿tú por qué tienes que estar hablando de eso, no? Eso, y yo me pongo a pensar y dice, bueno, hay algo en esto de razón, pero también es necesario que existan muchas otras pues personas haciendo cosas diferentes en el campo y movimiento, ¿no? Pero se usa normalmente como una manera también para denigrar a quien está hablando de algo que, si por ejemplo, tú por ejemplo, no podrías hablar entonces sobre pueblos indígenas porque no eres una persona de una comunidad indígena. Y entonces eso también sería una voz para una manera de censura o una manera de invalidar el argumento de quien está hablando desde el privilegio. Y ese lugar de enunciación también me parece muy importante porque el privilegio también, hacer consciente el privilegio también sirve para decir, ¿para qué yo uso este privilegio? Yo uso este privilegio para apoyar a los poderosos, para apoyar las clases dominantes o a los que siempre van a tener pues el dinero, todo lo demás, o lo uso
en una posición en la que la uso de manera ética en términos de usarlo para acompañar procesos en los que creo y que normalmente están en relaciones asimétricas de poder. Creo que, al menos en mi experiencia, Omar, bueno, veo como dos aristas. No voy a alcanzar a hablar de las dos en esta conversación, me voy a quedar en una. Y es que creo que he habitado como mucho ese lugar o sea, como que veo en mi vida en retrospectiva y veo muchas como personas señalando como ¿quién eres tú para decir eso? O pienso en cierto protagonista de la política en México. ¿De dónde estaban ustedes cuando pasó tal cosa, no? Y es como, pues no había nacido, señor. Usted es el que estaba cuando su, no sé, funcionario se robó las urnas en el 80 y lo que sea. Y entonces creo que es un truco. O sea, es un truco de la hegemonía en la cual te voltea la tortilla, ¿no? Como para poner en el lado que no es donde quieres poner tu carnita en tu tortilla. Entonces creo que ahí hay algo como muy interesante de cuando hablamos de estos temas, al no hablarlos tan abiertamente, ya lo que yo quería decir en este bloque, al no poner la vulnerabilidad al centro, no somos capaces de enfrentarnos de manera, si no horizontal, medianamente equitativa en la conversación, ¿no? Y creo que para mí ahí es una clave. O sea, lo que yo sí quería como decir esto, que además pasa en esta conversación que estamos teniendo en los micrófonos y fuera de los micrófonos, es que estamos hablando de esto desde nuestra propia vulnerabilidad también. Y para que no nos pongamos en ese lugar de privilegio de ¿y tú quién eres? Pues tiene que pasar con que yo reconozca mi vulnerabilidad y a su vez empatice con la tuya. Claro, pero también está la otra, bueno, reconocerse vulnerables, eso me parece fundamental, pero también reconocer el privilegio para decir, ¿y tú para qué usas ese privilegio? Totalmente, sí. Sí, también, o sea, tienes también esa otra cara, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, cómo se usa esto no para denigrar del otro, sino para ser consciente de decir, yo pude estudiar, yo también tengo privilegio porque tengo capacidades de mi cuerpo que son, digamos, lo que se llama saludables. Tengo privilegio de haber nacido en cierto lugar, que también es una cosa muy importante. No es lo mismo nacer en la costa, en las montañas de Guerrero, y más en estas condiciones de hoy, que nacer en Lomas de Chapultepec, por supuesto, ¿no? Entonces, todos esos privilegios que uno no escoge, que uno no elige, ¿para qué lo usa? Pues, ¿qué tal que nos quedamos con esa pregunta y la abordamos en el siguiente bloque? Bueno, vamos. Radio Ecológica 92.5 FM. Bueno, regresamos a este episodio en el que estamos hablando de lugar de enunciación, en el que pues estamos reflexionando acerca del lugar desde el cual nos posicionamos y sobre todo una cosa muy importante, y es que hablar de esto nos ayuda a ser conscientes de nuestros prejuicios. Siempre tenemos prejuicios, siempre. La cuestión es que nosotros no los hacemos conscientes. Y explicitar ese lugar desde donde estamos hablando puede ser cualquiera. Habíamos hablado de privilegio, habíamos hablado de no privilegio, etc. Pues está muy asociado también con decir, bueno, desde dónde yo veo el mundo y cuáles son esas cosas que yo traigo antemano que por ejemplo, a ver, hablando ahorita se me ocurre una cosa, y es que muchas personas, por ejemplo, entran a trabajar con los pueblos indígenas que no conocen, por supuesto, pero que ya llegan, por ejemplo, con el prejuicio de Avatar, o llegan con el prejuicio o sea, y entonces también es una forma de colonialismo. Porque llegan a trabajar con los pueblos a través de una visión en donde, claro, y se aterran cuando ven que hay un maltrato de algún perro en una comunidad o cualquier cosa, y o los ven flacos y los ven corriendo por ahí, que eso es algo muy común. Y entonces dicen, pero ¿cómo así? ¿No se supone que tiene una imagen preconcebida? Y eso ya es decir, o sea, desde donde yo estoy hablando acerca del otro, ¿no? Del otro que no soy yo mismo, pero a través de una imagen preconcebida. Sí, creo que es súper complejo eso, ¿no? Como
no nos damos cuenta de esas imágenes, cómo fueron como instauradas, ¿no? Como aplicadas ahí, que nuestro lugar de enunciación está eminentemente mediado por muchas influencias que no reconocemos. Y en estos privilegios, por ejemplo, ahorita estaba pensando entre bloques del privilegio del acceso cultural, ¿no? Y entonces tienes acceso a cierto tipo de arte que te permite saber qué significa la palabra performance y qué significa la palabra instalación en un contexto artístico, pero si llegas a los pueblos con los que hemos caminado tú y yo y dices vengo a hacer una instalación y a hacer un performance, pues probablemente no solo es un lenguaje que no conocen, sino que pues no estás tú poniendo ese piso mínimo, ¿no? Como esa pienso también en las ONGs, dicen línea base, este punto que está a medio camino entre una lógica intercultural, pero también una lógica de cuestionamiento ontológico inclusive, ¿no? Me recuerdas una cosa que me pasó una vez trabajando con una comunidad, eso fue en Nueva Palestina, en Chiapas, con pueblos celtales. Y entonces llegamos a hacer, pues no los conocíamos, la verdad. Y hoy me da risa de lo que hicimos, ¿no? Pero bueno, acá Libros para Amar la Tierra también es para chismear. Entonces resulta que nosotros habíamos hecho todo un trabajo de educación popular y lo habíamos preparado muy bien y teníamos talleres y bueno, pues también para animar, para no hacerlo tan aburrido. Estábamos pues iniciando pues un proceso, un plan de vida y lo teníamos todo armado. Cuando llegamos a la comunidad no se movía. Y decíamos, bueno, vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer esto. Y vamos a caminar por el salón y nos vamos a presentar, me acuerdo. Y los señores nos miraban como, ¿de qué están hablando estos? Y entonces a mí fue mucha vergüenza porque inmediatamente cuando me di cuenta que esto no iba a salir, me di cuenta que nosotros estábamos trayendo de afuera unas cosas que no tenían nada que ver con las lógicas comunitarias de cómo ellos hacen sus reuniones, cómo ellos hacen sus asambleas, y tú no eres quien para llegar a decirles cómo se va a hacer una reunión. Totalmente, me hiciste recordar también a un trabajo que yo tuve también con Juventudes Celtales creo que cuando sale este episodio va a tener prácticamente 10 años que yo hice taller hace mucho tiempo, y entonces nosotros estábamos dando taller de mural, stencil, y entonces pues sí querían pintar, los chavos eran chavos de secundaria, pero de repente en la zona de Calakmul estaba yo dando este taller en una comunidad que le decían la Mancolona. Y entonces en la Mancolona, los chavos celtales, por una práctica que ellos tenían, solamente hablaban en celtal y entre ellos. Y había uno que era como el intérprete, pero no es porque no entendieran las instrucciones, sino que era la forma en la que se organizaban para dialogar, digamos, con este tipo de proyectos. Y entonces para mí fue un gran aprendizaje, que uno venía con toda esta preparación de la magia que a mí me dio, que no sé si las personas que nos escuchan lo habrán vivido, pero cuando vas a pintar por primera vez con una lata de aerosol y sientes el clic en tu mano y luego la forma en la que el aspersor hace ruido, genera una relación curiosa si has tenido cierto contexto cultural, ¿no? La imagen de la lata es muy icónica, y entonces pues estos chavos no la tenían, y entonces yo nunca había conocido a jóvenes de 13, 14 años que no se emocionaran por tener una lata en su mano. Pero pues yo nunca había pensado... Muy urbano eso, ¿no? Pues muy urbano. Y no, fíjate, cuando la próxima vez que salgas a carretera y entres a cualquier comunidad, fíjate si no hay uso de aerosol en cualquier lugar. Para graffiti. Para graffiti, inclusive el pandillero, digamos, ¿no? Como poner el nombre. Y entonces para mí nunca había encontrado un joven que no se emocionara con eso. Y yo estaba como sin dar crédito, ¿no? Y no había pensado que también de alguna manera estaba construido en un lugar de enunciación diferente. Aunque tal vez no en el aspecto del privilegio, el lugar de enunciación cultural en la cual el graffiti es significativo como herramienta de resistencia, pues no existía en la Mancolona. Y entonces fue el único grupo de mi vida con el que he trabajado cosas de mural, en el cual se organizaron de tal manera que solo una persona usaba la lata. Y entonces traían los esténciles, que para quien no sepa qué es un esténcil, es una plantilla. Y entonces pones la plantilla contra la pared, que puede tener un dibujo, una flor, y le pasas el aerosol, y cuando quitas la plantilla, pues solo queda la flor. Y entonces, pues solo un chavo lo hizo, ¿no?
fuimos como a 3 o 4 aljibes a pintar algunas cosas que ellos habían hecho y solo uno usó la lata las 3 o 4 veces. Y decía como, oigan, pero ¿no quieren probar la lata aunque sea? No, no está bien. Y la respuesta que me dieron fue mucho más profunda de solo pensar mi lugar de enunciación, porque lo que me dijeron fue, es que sabemos que esta persona es la más artística de este grupo y entonces creemos que él no lo puede hacer mal. Y entonces es la persona seleccionada por este pequeño grupo para que haga lo mejor posible esta tarea. Y entonces para mí sí fue como de, no manches, ¿qué onda con este lugar de enunciación tan diferente al mío? Yo venía con ganas de jugar y ellos me devolvieron una organización. Wow, qué historia. No, pues fíjate, no más eso, pero eso que tú estás contando, ¿no? Llegar a una comunidad y todos hablan celtal y ¿por qué no hablan español, no? O sea, ya hay una relación ahí rara, ¿no? Una relación colonial, como cuando los gringos vienen y quieren que todo el mundo les hable en inglés, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Entonces, y uno hace lo mismo también en esa misma relación cuando llega a una comunidad indígena, pues porque uno no habla la lengua y entonces, pues, ¿por qué no hablan español, no? Y todo eso tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, ¿no? De cuál es el lugar cultural, de cuál es el lugar de... que no solamente es una cuestión de la historia propia, sino que tiene que ver con un contexto de relaciones históricas, que es justamente lo que dice el autor en el libro, según lo que me contaste. Es una historia, cuando están hablando dos personas, no están hablando dos personas, están hablando todas las historias de opresión, de dominación, los campos de violencia, los campos de desencuentro que han existido entre esas que constituyen la configuración histórica de esas dos personas, ¿no? Porque aquí estamos hablando precisamente de comunidades quilombolas, ¿no? Que son las brasileras de las que habla esta autora. Oye, tengo que decirte, Omar, casi al cierre de este bloque, que ahorita me recordaste algo de tu lugar de enunciación que valoro mucho. Y es que cuando nos conocimos, antes de que fuéramos amigos, me dijiste que para ti era muy importante primero ser amigos y luego hacer un proyecto juntos. Y que era algo que para ti era como en inglés dicen statement, ¿no? Como un posicionamiento. Y me ha parecido, desde que me lo dijiste esa primera vez, creo que me lo has dicho varias veces, pero desde que me lo dijiste la primera vez no ha salido de mi cabeza, ¿no? O sea, como que es algo a lo que vuelvo, ¿no? Justo hoy le mandaba un mensaje a una amiga que está como en un brete familiar, digamos, ¿no? Como complejo de resolver. Y le dije, oye, pues yo ahorita que yo salga de vacaciones, yo te ayudo a contestar tus correos electrónicos que no puedes contestar porque tienes demasiados, ¿no? Y entonces me decía, ay, Rulo, pero le dije, bueno, pedo, los firmo si quieres, ¿no? Y entonces algo tan sencillo como eso, creo que para mí es importante porque primero fue la amistad antes de ayudar a esta persona con su proyecto. Y creo que igual es algo de tu lugar de enunciación que valoro mucho. Y que si escucharon el tráiler de esta temporada, en el tráiler digo que ahora cuando pienso en los libros para traer a la mesa de libros para amar la tierra, pues pienso en los libros que yo quisiera hablar con Omar. Porque pudiera hablar con Omar de cualquier libro, pero explicarle a Omar por qué me apasiona el lugar de enunciación es algo que quiero hacer. Porque creo que fortalece la relación de quienes somos y habla un poco más de dónde hablamos. Rulo. Gracias. Bueno, vamos entonces a una pausa y ya volvemos. Ya vamos. Estás escuchando Libros para amar la tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Seguimos aquí en Libros para amar la tierra, en este programa de la segunda temporada, tercer programa de la segunda temporada. Hablando del libro, del lugar de enunciación, pero también hablando del concepto del lugar de enunciación en nuestra existencia. Y entonces entre episodios, que iba a decir que estoy bien nervioso. Entre bloques estábamos hablando si a veces hay que hablar menos del libro y más cómo interpretamos lo que las ideas del libro nos dicen. Que es un poco lo que nos ha pasado en este episodio, ¿no? Que es lo que nos dicen a nosotros y más un texto como esto, que es un texto instrumento, ¿no? Que nos sirve para detonar cosas, para tallerearlos, para hacernos reflexionar sobre, en este caso, sobre pues lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y creo que pienso también como en esta parte, como hacia el cierre,
de esta conversación, algo que sí me gustaría decir más del libro, es algo que no siempre vivo. Quisiera preguntarte a ti, como en la dimensión, en la parte de la enunciación de Omar académico, que es difícil, no sé si así es tu experiencia, pero es difícil llegar a un texto donde ninguno de los autores y autoras que son referenciados te sean familiares, porque típicamente como que se van concatenando unos aprendizajes con otros, y entonces pues los autores o autoras que lees pues más o menos referencian a alguien que ya conoces o alguien de ese espectro. Y entonces cuando me acerqué a este libro, pues tal vez estaba Bell Hooks, que sí conocía un poco. Está ahí la referencia de Spivak, que no se me fue el apellido, ¿no? Del subalterno, se habla del subalterno. Y fuera de eso, yo no conocía a las demás autoras que citaba. Pero eso es maravilloso. A mí me encanta cuando eso pasa, porque ir a la bibliografía para ver autores que se referencian y que uno dice, ay, me gustaría conocerlo, se vuelve parte de la delicia de leer un libro. Sí, como que hay más libro dentro del libro, ¿no? Sí. O sea, hay como una carne ahí. Y entonces me acuerdo mucho de la experiencia de ir a la bibliografía de este libro y decir como, no manches, güey, o sea, aquí hay un mundo, ¿no? Como abrir esa puerta de los movimientos feministas de mujeres negras y las referencias dentro de ese movimiento. Yo que me la paso subrayando libros, ahorita que estábamos hablando de eso, yo subrayo también mucho las bibliografías, porque subrayo justamente todos esos textos que están referenciados, que no conocía, pero que los dejo como pendientes para buscarlos o para en algún momento, cuando aparezca el libro, en algún momento uno dice, pues sí, lo he escuchado sobre ese libro o ya leí algo de eso. Y creo que son, ahorita que lo dices, yo creo que tengo que hacerlo más, pero creo que son estrategias de lectura que a veces no todas las personas tenemos, ¿no? Me acuerdo mucho cuando tengo que escribir algo académico, las pocas veces que lo he hecho en mi vida, siempre me cuesta mucho trabajo regresar, no a los autores que leí, sino a los que se quedaron sin leer, o a los que quedaron ahí como que leí una referencia, no tengo yo como mi propio sistema. Y creo que esto que dices de subrayar me parece súper relevante, pero también creo que me parece relevante como que esta conversación también sea una invitación a que las personas se avienten a leer a autoras y autores que no tienen muchos referentes, ¿no? Porque a veces también me ha pasado, sobre todo cuando me toca ya en el ambiente académico, que abres, yo sí como abro un libro cuando lo conozco y voy al índice, si tengo tiempo voy al prólogo, introducción, pero si no tengo tiempo me voy a la bibliografía. Sí, yo también. Y entonces vas a la bibliografía y si no hay nada como familiar, dices, bueno, ya, ¿no? Esto lo dejo allá a un lado. Y creo que sí es importante de repente aventarnos un round de saltar a ese desconocido. Inclusive que sea un desconocido que vayamos a repeler. Pero sí creo que es algo de lo que también hay que hablar más como lectores, ¿no? Como decir, oye, pues sí está chido que te acerques a un libro como que está pensado y escrito desde un movimiento feminista negro brasilero a que tal vez va a tener referencias que pues tú no conozcas. Sí, así es. Y bueno, pues esas son las posibilidades que da también llegar a una persona que está escribiendo en una clave también descolonial, ¿no? Que no está citando a las grandes referentes del mundo, ahora sí del centro de la academia global o algo así, sino que referencia a sus colegas y sus compañeras feministas de lucha, ¿no? Sí, creo que eso también es, ya mencioné, es que creo que lo mencioné solo en el previo, que al menos va a ser la escritora más joven de la que hemos hablado en Libros para Amar la Tierra. No lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho, perdón, se quedó en el previo, pero había que decirlo aquí. O sea, también creo que eso en las categorías del lugar de enunciación, que sea una persona, no solo que sea un libro que se publicó hace poco, sino que también sea la persona más joven de la que hemos hablado, creo que también nos pone a nosotros que estamos hablando en este momento, en este programa, nos pone en un lugar curioso, ¿no? O sea, nos pone en ese lugar donde vemos a una nueva referente, ¿no? Nos acercamos a un nuevo texto que tal vez no habíamos tenido en el panorama. Y esto me parece también como muy importante de mencionar, que en esta arriesgarse a leer algo nuevo, pues también entender que está interesante ver cómo es esta mirada decolonial en este tiempo, hoy. Rulo, nosotros habíamos pensado que para finalizar este programa
y vamos a hablar de una experiencia que tú y yo tuvimos el día de ayer en la fiesta de semillas de Choy al sur de Yucatán con la red de guardianes y guardianes de semillas, en donde, bueno, les contamos que es una fiesta muy importante. En realidad aquí en la península de Yucatán se hacen, ya no sé cuántas fiestas están contabilizadas, pero son cerca de 20 o no sé más fiestas de semillas en donde los campesinos y campesinas que van a cultivar sus milpas se reúnen en una fiesta para vender, intercambiar, adquirir las semillas para el nuevo ciclo. Y esto pues era una fiesta maravillosa, ¿no? Y entonces ayer con Rulo tuvimos la oportunidad de estar allá en la fiesta de Choy. Y bueno, pues ¿qué era exactamente lo que tú nos querías contar acerca de cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue tu lugar de enunciación en la fiesta de semillas de Choy? Pues mira, creo que es importante para mí hacer este hincapié del lugar de enunciación en la fiesta de semillas. Yo no son como organizaciones comunitarias con las que yo haya trabajado antes. Entonces tengo un conocimiento bastante superficial. Pero ayer estaba platicando, yo creo con Beto, y le estaba contando que era la cuarta fiesta de semillas a la que yo iba. Es decir, estuve en Chaxinquín, luego en Ixbox, luego en Chaxinquín y ahora en Choy. Y entonces, pues ya con 4 años, no es que yo conozca a la gente, pero ya es bien diferente. Ya llego a un lugar que si no me es conocido Choy, yo no había estado en Choy, pues me es familiar lo que pasa ahí, ¿no? Además iba con 2 amigas que nunca habían ido a una fiesta. Y entonces me di cuenta que mi lugar de enunciación cambiaba en el trayecto, porque estas 2 amigas, pues con ellas nunca había hablado de plantas juntas, digamos. Con una sí, con la otra no, pero pues obviamente ese grupo de 3 personas no habíamos tenido eso. Y entonces me di cuenta que mi lugar de donde yo estaba hablando era el lugar de saber qué pasa en una fiesta de semillas, ¿no? Saber que yo estaba haciendo un esfuerzo para poder llegar a escuchar un cachito de la ceremonia inicial, ¿no? O sea, sabía que veníamos tarde, pero igual sí alcanzábamos un cachito, lo cual para mí es importante de estar ahí, ¿no? Y me acuerdo de esa primera vez que fuimos juntos a Ixbox, que pusimos sillas, ¿no? Y entonces creo que para mí es importante hacer notorio esa diferencia de quién soy cuando voy a estos espacios. Para mí, cuando dialogo con otras personas, ¿no? La primera vez que fui a la fiesta de semillas, yo estaba todavía saliendo de un momento muy pandémico donde tenía mucho tiempo para tener un jardín y entonces sembrar cosas. Y de esa primera fiesta me llevé, por ejemplo, semillas de Jamaica que luego coseché y que luego tomé y que luego comí. Y entonces esa persona, creo que es algo también del proceso del lugar de enunciación que me gustaría decir, esa persona que era Rulo en la primera fiesta de semillas ya no es la misma persona que es Rulo ahora. Ya está en otro lugar de enunciación donde en este contexto en específico ya entiende más de lo que pasa y puedo como vincular cosas. Por eso también en algún otro contenido de los que produzco podrán escuchar algo de las entrevistas que hice y de los audios que pude grabar ahí de fondo, donde las preguntas ya no son de un reportero que llega por primera vez a un lugar y pues trata de sacar cosas, sino están mediadas por la experiencia. Mira, para finalizar, hemos regresado al inicio de nuestro programa en el que hablamos justamente de cómo ese lugar de enunciación es móvil, va cambiando, es una metamorfosis permanente y que precisamente nos llama a que estemos continuamente haciéndonos esa pregunta porque las respuestas siempre van a ser diferentes. Puede que seamos la misma persona, puede que tengamos unas historias compartidas de nuestra condición cultural, nuestra condición de clase, nuestra condición de color de piel, que ha sido muy importante para hablar el día de hoy, pero también tiene que ver con nuestras historias, cómo nos influencian y nosotros realmente vamos cambiando. Si a mí me preguntas, el lugar de enunciación del Omar Felipe de hace 25 años no tiene nada que ver con el que está hablando ahora y muy probablemente el que hable en otros 25 años no va a tener absolutamente nada que ver con ese que está hablando aquí en este programa el día de hoy. Ni siquiera el Omar Felipe que habló en el episodio 1 de Libros para Amar. Ya cambió.
Y de eso se trata. Y de eso se trata, y creo que es algo que tenemos que abrazar. Pues Omar, ¿qué te parece que nos quedamos con eso? Y Nos quedamos cerramos. ahí. Pues esto fue Libros para Amar la Tierra. Sigan escuchándonos en esta tercera temporada, no manches, segunda temporada. Sí, pero no queremos terminar así. Queremos terminar hoy con la Diana. Y entonces escúchenos con este final que vamos a ponerles hoy de este episodio. Libros para Amar la Tierra fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, en Mérida, Yucatán. La producción es de Omar Felipe Giraldo y Rulo ZK. La grabación y el diseño de sonido son de Rulo ZK. Libros para Amar la Tierra es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de los episodios, las grabaciones de sonido ambiental y la música sin copyright que usamos de fondo no tuvieron uso de inteligencia artificial. Con este mismo enfoque abordamos todos los textos que usamos para este programa. Muchas gracias por confiar en el trabajo humano detrás de lo que escuchas.